Los hackeos o delincuencia cibernética están a la orden del día y existen seguros que ayudan a cubrir, acompañar y contener las consecuencias de un ciberataque. Hoy hablaremos de esto con expertos en el tema, Jessica Rubio de Highland, México, y José Salgado de Zurich, México. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Jessica Rubio cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector asegurador, con una trayectoria que integra 6 años en aseguradora, principalmente en suscripción, y 4 años como broker especializado en líneas financieras. Esta combinación le permite comprender el negocio desde una perspectiva técnica y comercial. Su enfoque destaca por la firmeza con la que gestiona negociaciones, manteniendo un estilo asertivo, firme y orientado a las necesidades del cliente. Además, aporta un análisis profundo en la colocación de coberturas, asegurando portafolios sólidos y bien estructurados. Su estilo combina claridad, fuerza y una comunicación sencilla para el cliente, reforzado por su capacidad para escuchar, comprender y traducir necesidades complejas en soluciones prácticas, especialmente en programas de D&O, E&O, Cyber y Crime. Por otro lado, José Salgado es director de líneas financieras, donde lidera la estrategia, suscripción y desarrollo de soluciones innovadoras para proteger a empresas e instituciones frente a riesgos financieros. Con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador y financiero, José combina visión estratégica y profundo conocimiento técnico para enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más complejo. José es licenciado en Administración y Finanzas, con especialidad en Finanzas Corporativas y una maestría en Administración de Proyectos. Además, él cuenta con diversos diplomas y certificaciones en áreas como capital privado, finanzas para alta dirección y ciberseguridad, lo que fortalece su perspectiva integral sobre el riesgo de negocio y tecnológicos. A lo largo de su trayectoria, José ha desempeñado roles clave en la auditoría, análisis de riesgos y liderazgo de soluciones especializadas, consolidándose como un referente en el mercado. Desde el año 2022, él dirige líneas financieras en Zurich, México, impulsando la innovación y la protección efectiva para empresas en una era donde los riesgos corporativos requieren respuestas ágiles y especializadas. Y me da muchísimo gusto que el día de hoy nos estén acompañando ellos dos. Por un lado, Jessica, muy bienvenida seas. Muchas gracias, Rafa. José, gracias por venir. Muchas gracias, Rafa. Gracias por la invitación. Es un tema, la verdad, muy apasionante, muy de moda, mucho auge. De hecho, también acabamos de ver que hubo un ciberataque para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas hace unos días, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría que empezáramos, si quieres contigo, Jessica, del concepto de este tipo de riesgos cibernéticos y cómo nacen las pólizas que atienden este tipo de riesgos. Bueno, Rafa, pues este riesgo como tal nace ya de hace algunos años, del 2014, 2015, donde las aseguradoras empiezan a tener este enfoque en este tipo de cuestiones por los ataques y la evolución de tecnologías, ¿no? Entonces, este tipo de eventos está enfocado pues a proteger a las empresas, a los usuarios, principalmente por la responsabilidad de la información, que al final es importante para cada compañía resguardar en sus empresas. Y el tema de dónde realmente está surgiendo el concepto, de dónde viene, ¿no? Realmente ya la idea y los primeros pininos. Claro, yo creo que tenemos que redimensionarnos hacia lo que es el riesgo cibernético, ¿no? Y el riesgo cibernético es esa posibilidad de perder información y de tener pérdidas financieras y enfrentar costos reputacionales y demandas por justo la falta de protecciones adecuadas para manejar la información, para custodiarla, para tratarla, ¿no? Y en ese sentido, como bien decía Jessy, pues Cyber llega aquí en la América Latina por ahí del 2010, en México ya se empieza a comercializar en el 2012, Zurich lanza el producto en el 2014 y surge como una herramienta para poder proteger a las empresas para enfrentar investigaciones, multas, etcétera, cuando se promueven estas leyes de protección de datos. Sí. Y para hablar de riesgo cibernético hay un concepto muy interesante a entender, que es la tríada de la ciberseguridad, la cual comprende la confidencialidad, la integridad y la
confiabilidad de los datos, ¿no? Entonces, cuando esta tríada se ve afectada, es cuando las empresas pueden tender a tener un riesgo cibernético materializado. Entonces, las coberturas de cómo nacieron a cómo están evolucionando han surgido cambios interesantes. Definitivamente. En el pasado veíamos solamente empresas buscando la póliza para cubrirse ante multas, investigaciones y enfrentar simplemente los costos reputacionales. Hoy ya las empresas lo buscan para protegerse ante interrupciones de negocio, responsabilidades por falta de negocios, por negocios que se ven interrumpidos en sus cadenas de suministro, por ransomwares. Han surgido un sinfín de nuevas amenazas que las pólizas han tenido que adaptarse y evolucionar. De acuerdo. Y me imagino que asimismo también, Jessica, la demanda de los clientes, digo, hace unos años seguramente, pues como no existía ni siquiera había esa necesidad, ¿se empieza a sentir cada vez más también? Así es, pues realmente la parte de tecnología en cada una de las empresas ha evolucionando de igual manera. También como los hackers van un paso adelante, pues ellos se van construyendo también pues en este tipo de eventos, ¿no? Entonces cada vez están viendo la necesidad de irse protegiendo también con controles, con procesos internos, pero también una póliza de seguros les aplica como un tema de contingencia, ¿no? Cómo saber ante un tipo de ataque, cómo actuar, cómo protegerse y ante qué es responsable cada compañía y poder pues suministrar esa parte de manera financiera con un seguro de ciberseguridad. De acuerdo. Bueno, Jessica, tenemos que hacer un pequeño corte. Ahorita que regresemos vamos a hablar ya propiamente de la actualidad, cómo están las coberturas, las necesidades, tipos de riesgos, etcétera. Pero si me permiten, después del corte, por favor. Gracias. Bueno, en este segundo bloque vamos a empezar a hablar de la actualidad. Si quieres, Pepe, cuéntanos un poquito sobre... Ya Jessica estaba diciendo que cada vez se compran más, pero ¿qué tipo de clientes son los que están solicitando un poco más este tipo de coberturas? Claro, definitivamente. Lo podemos ver desde las estadísticas que nos arrojan reportes especializados en consultoría de ciberseguridad. Cada vez vemos empresas más del sector de telecomunicaciones, educativo, manufacturero, servicios financieros, y lo vemos a cada rato en notas y en eventos relevantes que han sufrido ataques y pérdidas millonarias, ¿no? Entonces, el seguro va dirigido a todo tipo de empresas, públicas, privadas, y cuando me refiero a públicas me refiero a aquellas que son emisoras en un mercado organizado de valores, ¿no? Empresas privadas, repito, instituciones a lo mejor sin fines de lucro, ¿no? Todas aquellas empresas que tengan sistemas e información son sujetas de este seguro. De acuerdo. Y respecto al peso de las primas, hoy en día, ¿qué tanto peso tiene? ¿Todavía es incipiente o ya tiene una participación importante ellas? Pues sigue siendo todavía una participación pequeña, claro, porque pues falta mucho documentar esta parte y que los clientes también se empiecen a sensibilizar, ¿no? Esta parte de que al final como mexicanos creemos que nunca nos va a pasar, ya con este aumento de este tipo de eventos, a pesar de que ha ido a la alza, las compañías siguen pensando en comprar o no comprar el seguro, ¿no? Entonces todavía se está viendo versus las primas en daños, pues sigue siendo un sector aún pequeño, pero creemos que esto va a ir evolucionando de manera rápida pues en los siguientes años por ese tipo de eventualidades que también van avanzando de manera rápida, ¿no? De acuerdo. Y también cada vez se escuchan más este tipo de eventos, pero ¿cuáles son como los más comunes que están sucediendo? Es una excelente pregunta, Rafa. Y yo te podría decir que en México el 70% de las pérdidas proviene del ransomware. El ransomware es la causa principal por las cuales las empresas hoy enfrentan pérdidas financieras porque los hackean y el 90% de estos ataques son exitosos por una fuente de riesgo llamada el error humano. ¿El ransomware es la suplantación de la identidad, cuando te roban tu identidad? El ransomware es un mecanismo, es un software malicioso que tiene la intención, ya sea por algún vector de ataque, llegar al sistema, encriptarlo y pedir un rescate para liberar la información o simplemente liberar el sistema. Sí, y que puedas volverlo a operar. Entra, agarra y se lo lleva. La información. No se lo lleva, lo encripta, simplemente te lo paraliza y entonces ya sea que tú decides no pagar el ransomware, porque afortunadamente muchos clientes son conscientes de que el ransomware es pagas una, pagas dos, pagas tres, te vuelves cliente frecuente. Entonces, a pesar de que las pérdidas suelen ser mayores
por intentar recuperar la información y remover el ransomware, es que los clientes saben que ese es el mejor mecanismo para poder evitar caer nuevamente en un segundo secuestro de información, ¿no? Eso y aparte robustecer las medidas de seguridad. Okay. Justamente iba a esa parte, Jessica. ¿Qué es lo que se está cubriendo? Porque hay muchas cosas, ¿no? Una cosa es la información que te la liberen, pero pues vas a tener pérdidas consecuenciales, tienes litigios, ¿qué se cubre y qué no se cubre? Pues los seguros que actualmente se manejan en México tienen varias coberturas, pero dependiendo obviamente del tipo de eventualidades, como se van a ir detonando, ¿no? Como decía Pepe, en el ejemplo de un ransomware, pues se puede detonar el tema de extorsión, que también podría ser cubierto, el tema de VI, ¿no? La interrupción, obviamente, esta encriptación por el ransomware, pues la interrupción del negocio se puede ver afectada, el tema de gastos legales, en el momento en el que está siendo afectado, pero que ya tienes información o los usuarios, o la información fue vulnerada, pues ya eres sujeto tal vez a un tipo de multa de acuerdo al regulador. Entonces, hay varias aristas que se pueden ver en el tipo de evento, pero la cobertura está basada justamente en poder cubrir la mayor parte de este tipo de situaciones para pues llenar estos huecos, Incluso pues obviamente la restitución del tipo de software que está siendo vulnerado puede ser cubierto también por este tipo de pólizas. De acuerdo. Y además de lo que es las indemnizaciones propiamente dichas, ¿hay algún acompañamiento de la aseguradora con los clientes? Claro, definitivamente. Nosotros, al menos desde Zurich, tenemos un equipo especializado en la parte de Zurich Resilient Solutions que le da antes de tener una póliza en mano, tenemos el servicio de ingenieros expertos para la evaluación del riesgo basados en la norma NIST o en el framework NIST, que es la parte de identificar, detectar, proteger, responder y recuperar, para entender bajo 27 puntos de riesgo cuál es la calidad de riesgo que tiene el cliente, ¿no? Cómo está a nivel de ciberseguridad. Y después le damos acompañamiento para reforzar, para implementar políticas correctas, y su calidad de riesgo puede ser mucho mejor, ¿no? Y eso obviamente se reduce en una exposición al riesgo, ¿no? O en una correcta mitigación del riesgo. Ese es el acompañamiento que nosotros damos desde. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, Pepe, y ahorita regresamos, vamos a cerrar un poquito alguna duda que me quedó todavía este segundo bloque antes de hablar de las expectativas del desarrollo y de lo que se puede venir para este tipo de riesgos, ¿sí? Después del corte. En este tercer y último bloque me quedó nada más una pregunta pendiente del pasado, Jessica. Hablaba Pepe hace rato del acompañamiento previo a la suscripción, la determinación de los riesgos, las sumas aseguradas, pero a la hora del siniestro también hay acompañamiento entonces. Claro que sí, nosotros como broker acompañamos al cliente desde esta situación también, ¿no? Existen protocolos, ¿no? Para seguir este tipo de sucesos, porque lo que tratamos de que el cliente tenga es esa seguridad, ¿no? Esa tranquilidad de que el momento del siniestro va a estar acompañado por su broker y también lo vamos a guiar junto con la aseguradora, pues a atender la situación de manera inmediata, ¿no? El chiste también de este tipo de situaciones es mitigar este tipo de exposiciones lo antes posible, ¿no? Entonces, en conjunto con el broker y la aseguradora, pues tratamos que el cliente pueda estar siempre acompañado en todo este proceso. De acuerdo. Pepe, ¿cómo se ve el desarrollo? Digo yo, es algo todavía relativamente nuevo. ¿A dónde va esto? ¿Cómo ves el seguro hacia adelante? Mira, las tendencias nos indican que, dados los riesgos, y lo vemos hace poco, ¿no? En el Risk Economic Forum, el Risk Report que lanza el World Economic Forum, nos dice que cyber sigue siendo de los principales 5 riesgos que enfrentan las empresas, ¿no? Y las preocupaciones globales de las compañías. Entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial también viene a ser un mecanismo, porque ya hay herramientas de ataques automatizados que hacen que a través de la inteligencia artificial los ataques sean más efectivos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va? Hacia un desarrollo de mayores coberturas que se tienen, que el mercado está sensible a tener que ir adoptando en el tiempo, ¿no? Hoy ya se habla de que del breaking, ¿no? Del reemplazo del hardware que fue dañado a causa de un ciberataque, ¿no? La pérdida de negocios dependientes, el tema de property damage, ¿no? El daño a la propiedad a causa de un ciberataque, son yo creo que tendencias que estaremos viendo en el corto y mediano plazo. Ok, y respecto, bueno, una cosa es la parte de la protección del seguro, pero ¿qué más se tiene que hacer para tener una correcta cobertura ya no solo
estrictamente asegurador, vamos, ¿no? ¿Qué más se sugiere? Pues aquí el acompañamiento que se le da también al cliente una vez que se tienen este tipo de solicitudes es saber cómo están sus áreas, ¿no? Qué procesos llevan, cuáles son las que deben de ir actualizando. Se hacen también pues algunos procesos internos como los que promueve Zurich, ¿no? Un previo antes de contratar la póliza es hacer un análisis, cómo complementar, qué reforzar y qué mejorar, ¿no? Algunos tips, justamente usar tipos de sistemas que tal vez pueden tener una mayor protección. Eso también lo recomendamos a los asegurados y pues siempre acompañándolos, ¿no? Saber el por qué se pregunta esto, cuál sería el enfoque, dónde podría existir una posible exposición y sobre esto pues ya dar el siguiente paso con un seguro, pues con un límite de seguridad, límite de responsabilidad pues adecuado, ¿no? Un deducible, este tipo de coberturas en negociaciones pues para obviamente tratar de protegerlo lo más que se pueda. De acuerdo. Mira, hay seguros que son como más que la gente te pide, ¿no? Como puede ser quizás un seguro de autos, y hay unos que hay que ofrecerlos más, como puede ser un seguro de hogar. Dentro de la evolución de esto, ¿este tipo de seguros se tienen que estar ofreciendo o ya se están pidiendo? Ya se están pidiendo y es una excelente también pregunta, Rafa, porque antes del 2017 todavía era como, yo no tengo riesgo, yo no manejo datos, o yo tengo un CISO bastante bueno, ¿no? Entonces, vamos, esto no va peleado con los sistemas o con los protocolos o con el propio CISO, ¿no? Esto viene a complementar la parte de administración del riesgo. Y después de estos eventos masivos que tuvimos y la pandemia que vino a ampliar la superficie de ataque, cada vez vemos más solicitudes de clientes con esa conciencia del riesgo cibernético. Entonces, la respuesta puntual es sí, cada vez vemos más solicitudes de esto. Y dentro de los daños que se están ya registrando, creo que lo dijo Jessica, la afectación mayor, más que el hardware, más que los datos, ¿es la interrupción del negocio o qué es lo que más afecta? La interrupción del negocio ya viene siendo el número uno a causa de un ransomware o a causa también, puede ser un evento malicioso o no malicioso, pero sí, justo la interrupción del negocio es la pérdida que tiende a ponderar más en una póliza. Ok. Nadie está exento, ¿no? de ser atacado cibernéticamente. Sí, nadie, absolutamente nadie. Y pues una de las consecuencias principales es la pérdida financiera, ¿no? Este es el foco justamente de estas pólizas, porque si bien uno es responsable de la información, la puede recuperar, pero el impacto financiero es algo que es más complicado. Entonces, es donde los asegurados ven más esta sensación de pérdida como tal, y es donde la interrupción de negocio se vuelve este punto específico pues de más foco para poder comprar este tipo de seguros. Y me imagino que también por la propia naturaleza de los negocios, hoy en día las fintechs, las insurtechs, todas las techs, ahora hablan de las assistechs también, de asistencia, creo que pues va también de la mano, ¿no? Pues cada vez los negocios son más digitales y cada vez hay mayor necesidad de este tipo de coberturas, ¿no? Correcto. Conforme las empresas se van migrando a su modelo de negocio, a un modelo e-commerce, es donde están más expuestos. De acuerdo. Nos quedan 2 minutitos, Jessica. ¿Algunas recomendaciones respecto a cómo tú trabajas con tus clientes? ¿Cómo arrancas una conversación como para sensibilizar de estas necesidades? Pues de primera instancia, justamente, pues tenemos este acercamiento con los clientes, queremos entender cuáles son sus necesidades y principalmente sus preocupaciones, ¿no? Entonces, sobre eso nosotros tratamos de iniciar la base para entender justamente a dónde llegar, qué es lo que van a necesitar y cómo ayudarlos en este proceso de acompañamiento para poder generar una cotización o un seguro de manera adecuada a las necesidades de cada cliente. Del 100% de los clientes que visitas, ¿cuántos tienen ya algo cubierto? ¿Qué porcentaje podrías estimar? Pues orgullosamente yo creo que un 80% de los clientes que actualmente que tuvieron como prospectos pues ya cuentan con su póliza, se sienten satisfechos y se sienten tranquilos de tener este plan de contingencia y pues también acompañados de nosotros como su broker y también de la aseguradora con la que están contratando estas coberturas. Pero me imagino que son clientes grandes, ¿no? Clientes AAA que ya tienen algo desarrollado, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Para ir cerrando también, Pepe, algunas recomendaciones que des a las empresas en general. Correcto. Prácticamente es implementar modelos de protocolos, tener un gobierno corporativo correcto, evaluar las políticas de protección de datos y de tratamiento de las mismas con regularidad, implementar modelos de autenticación multifactorial,
y todas las herramientas como Web Application Firewalls y estas herramientas que les permitirán disminuir posibilidades de pérdidas ante estos ataques. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que es un tema que si lo hablamos dentro de un año, a lo mejor ya cambió también mucho las coberturas y las cosas. Así que vamos a seguir mucho en contacto y muchas gracias por venir a compartir con la audiencia. Perfecto. Gracias a Claro ti, que Rafa. sí. Muchas gracias, Rafa. Bueno, hasta luego. Gracias.